Buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy que nos convoca la Cátedra Libre Geopolítica y Energía, con la conferencia de Siria y la lucha contra el sionismo, que estará a cargo de Juan Eduardo Romero Jiménez. Me complace entonces dar los buenos días a esta concurrencia e invitar a sintonizarnos por el canal YouTube del Centro Internacional Miranda. Juan Romero es historiador venezolano, doctor en Historia Contemporánea de América Latina, docente de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, investigador especialista en procesos políticos contemporáneos, director nacional del Centro de Investigación y Estudios Políticos y Estratégicos, CIEPES, y coordinador de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del Zulia, miembro de la Red de Estudios de Seguridad y Defensa de América Latina, RESDAL, miembro de la Asociación de Historia Actual, miembro del colectivo de formación Combates por la Historia, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación. El trabajo que nos presenta y la conversación que tenemos la mañana de hoy precisamente toca uno de los puntos, digamos, álgidos que mueve al planeta en estos días, porque se trata precisamente de dar una mirada sobre Siria, sobre lo que acontece en este momento y esto relacionado con el sionismo. Lo que ha ocurrido en Siria no es nuevo, tiene 14 años o más de 14 años en funcionamiento, desmantelando parte importante de la nación y sobre todo provocando muerte y desarraigo en esa población. Son más de 13 millones de desplazados. Y lo que queda, por supuesto, allí queda con muchísimo sufrimiento. Pero es que aparte de ese hostigamiento, ya desde hace mes y medio, casi 2 meses, la presencia de la guerra ha tomado, digamos, mayores víctimas en todos los sentidos. Y una de las apreciaciones más importantes de esto es precisamente la presencia infamante de Israel. Por supuesto, desde antes, todo lo que han sido las fuerzas del imperialismo gringo presente también en esa zona. Es importante destacar que desde eso que se llama las alturas del Golán se desatan fuerzas que contribuyen a desatar muchísimo más de 100 ataques aéreos contra la población de Siria por parte de Israel. Vamos a dejar entonces en el uso de la palabra a nuestro amigo Juan Eduardo Romero. Gracias, amigo, hermano Eduardo. Bueno, quiero comenzar disculpándome, pero ayer por razones más que mayores no se dio esta conferencia que ya había estado pautada. Como ustedes saben, el día de ayer el presidente de la Asamblea presentó su memoria y cuenta y como diputado de la Asamblea Nacional tenía la obligación de la concurrencia. Extrema, como le comentaba a Xavier Eduardo, nos convocaron a partir de las 10:30 de la mañana para la acreditación, nos acreditaron y nos sentaron como bachacos culones hasta las 4:20 de la tarde que comenzó el discurso
y después fueron 3 maravillosas horas de discurso realmente, ¿no? Entonces, menos mal que tomé la previsión responsable, aunque a última hora, porque fue también a última hora que nos confirmaron el mensaje anual del presidente de avisarle a Xavier la imposibilidad de cumplir con la asignación. Pero hoy lo hacemos. Esto era una tarea que quedó pendiente de la última vez que vine, porque medianamente lo abordé por la vinculación que los medios y las redes digitales intentaron establecer entre lo que sucedió en Siria y lo que querían y siguen queriendo que suceda aquí en Venezuela. Yo quiero comenzar como siempre lo hago, de hecho, con algunos elementos conceptuales, en este caso geopolíticos. Creo que estamos viviendo una situación de caos mundial que está asociado con lo que yo llamo una desoccidentalización de la política. Y cuando digo desoccidentalización, lo que estoy explicando es el proceso de construcción hegemónica que los Estados Unidos impuso a partir de su triunfo, producto de que su economía quedó intacta al finalizar la Segunda Gran Guerra. Recordemos los acuerdos de Yalta del 44, el establecimiento de los acuerdos de Bretton Woods que dieron base a la construcción del sistema mundial como lo entendemos, con su arquitectónica económica, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y sobre todo el proceso de dolarización de la economía mundial. Pero los Estados Unidos viene ejecutando una tesis que surgió de uno de sus principales asesores en política exterior desde la década del 70 hasta que finalmente, si Dios existe, logró que se muriera. Estoy hablando de Sidney Berzinski, un asesor constante de la política exterior y que construyó la tesis del caos constructivo. Esta tesis del caos constructivo habría que interpretarla en una relectura del Leviatán de Thomas Hobbes. En este sentido, esa relectura nos permite entender que el caos constructivo es auspiciar ausencia de estructuras políticas que sean capaces de proteger a los ciudadanos de la violencia que el mismo ser humano genera. El latinazo homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, es lo que ejemplifica mejor esta tesis del caos constructivo. Entonces, lo que debería ser crear mecanismos de protección del hombre contra el hombre, el caos constructivo precisamente busca desmontarlo y eso es desmontar el Estado. Entonces, estamos asistiendo parte de las tensiones que vemos, este acuerdo, entre comillas, que dudo realmente que se cumpla a cabalidad por parte del sionismo, en la figura de Benjamín Netanyahu, creo que compromete aún más la situación. Hay que entender entonces que los Estados Unidos viene desarrollando un tipo de guerra que es una adaptación para el papel que cumplen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en esta era del postcapitalismo. Es decir, entender que la guerra es una forma de extorsión, es una forma de conseguir efectivamente los objetivos. Y este tipo de guerra en la que estamos asistiendo, que además es profundamente contradictoria, porque se supone que los juicios de Nuremberg, al finalizar la Segunda Gran Guerra, habían puesto límite a los excesos de esa noción de que el hombre es el lobo del hombre. Sin embargo, vemos lo contrario. Estas guerras implican la perpetuación de numerosos crímenes contra la humanidad, principalmente limpieza étnica, y que tiene una particularidad, y es que los Estados Unidos buscan desentenderse. Hemos visto cada vez más outsourcing de seguridad, una privatización de la guerra, porque la privatización de la guerra permite que las empresas privadas de seguridad evadan las normas establecidas, insisto, después de los juicios de Nuremberg sobre las convenciones humanitarias de guerra. Es
Es decir, el respeto a los prisioneros, el trato adecuado, los procesos de rendición de las tropas, ¿no? Eso es absolutamente obviado a través de los procesos de privatización. Entonces ahí vemos grupos como Blackwater o los grupos como el de Eric Prince, que continuamente intenta generar recursos para financiar la guerra. El Pentágono en Estados Unidos constantemente, no importa si son demócratas o si son republicanos, viene desarrollando esto. Pero particularmente desde el gobierno de George W. Bush, continuado con el gobierno de Barack Obama, continuado con el gobierno de Trump, continuado con el gobierno de Biden y de nuevo seguramente Trump, el objetivo de la guerra establecida por Estados Unidos no es vencer, sino prolongar el estado de guerra. Y la prolongación del estado de guerra tiene que ver con un tema que es de negocio. El verdadero negocio de la guerra no es la guerra misma, el verdadero negocio de la guerra es lo que viene después de la guerra, la reconstrucción, toda la dinámica y lo que viene durante la guerra, venta de recursos, de armas, etcétera, todo lo que esto significa. La guerra es un gran negocio. Y entonces se trata de mantener lo que George Bush denominaba en ese momento la guerra sin fin. Eso, insisto, se mantuvo con Obama, se mantuvo con Trump, se mantuvo con Biden, lo vamos a ver. Y esto es así y adquiere diversas formas. Por ejemplo, la guerra sin fin ahora no la desarrolla directamente los Estados Unidos, sino que lo desarrolla a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y entonces adquiere particularidades como la que vemos en la guerra entre Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra Rusia, ¿no? Vemos los matices que esto adquiere. Desde el anuncio de Bush, comenzando por lo tanto entonces con la guerra de Afganistán en 2001, la invasión a Irak y el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003, surge entre las élites políticas de Washington un cuestionamiento sobre los argumentos que le sirvieron para invadir Irak y críticas sobre la situación y el caos reinante en el país ocupado. Crean en el año, fíjense, 2006, una comisión que se llama la Comisión Baker-Hamilton. Esta comisión intenta abordar el problema de cómo está la guerra en el Medio Oriente y lo que esto significa. Y fíjense que en ese lapso, 2001-2006, comienza a surgir un debate en el Departamento de Estado que es lo que nos explica la consecuencia de Siria. Lo que ustedes ven es el mapa geopolítico hasta no hace mucho. El primer mapa, ¿sí? ¿No? Ese primer mapa vemos la conformación, ¿no? Pero en el año 2006 un teniente de la Armada propone un nuevo mapa. Pasa al siguiente mapa, por favor. Ajá. Hay unos objetivos perfectamente sincronizados entre el sionismo y los intereses de Estados Unidos en relación a esto. Y tiene que ver con una visión geopolítica mucho más amplia, ¿no? Recuerden algunos datos que es importante para ubicarnos. El 65% del petróleo que se explota en el creciente mayor, o sea, que es la zona del Medio Oriente y la zona de Uzbekistán, Kurdistán, Kazajstán, Afganistán y todos los que ahí están, que son un montón de países, el 65% del petróleo mundial sale por el estrecho de Hormuz, pasa por el estrecho de Bar el Azab hacia el canal de Suez, de ahí va a las refinerías en Europa y de ahí atraviesa el Mediterráneo para salir al Atlántico e ir a las refinerías de Nueva Orleans esencialmente. 65% del consumo del petróleo. Entonces aquí hay que empezar a ver para entender algunas cosas. El G7, ¿cuál es la circunstancia del G7 en términos energéticos? Bueno, el G7 tiene a Estados Unidos que tiene en este momento una necesidad de consumo de petróleo superior a los 14 millones de barriles de petróleo diario y tiene una producción de más de 8. Es decir, tiene un déficit de casi 5 millones de barriles de petróleo. Segundo país del G7, Inglaterra, con reservas energéticas estratégicas menores a 5 años. Francia, sin reservas estratégicas. Alemania, sin reservas estratégicas. Japón, sin reservas estratégicas.
Italia, sin reservas estratégicas. Canadá sí tiene 120.000 millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas, pero tiene el pequeño problema que las reservas son arenas asfálticas y están en temperaturas que pueden llegar en la peor época de invierno a menos 18 grados. Y por lo tanto, el costo de extracción de un barril de petróleo en las arenas asfálticas de Canadá es sumamente alto. Resumen, el G7, que está en plena competencia con el nuevo G7, donde están los BRIC, por supuesto, donde está Turquía, donde está Sudáfrica, donde hay que incluir a Brasil, por supuesto, ¿no? Tiene, en cambio, enormes reservas, porque está Rusia, indudablemente, está Brasil, que también tiene petróleo, ¿no? Y la posibilidad de que nosotros entremos también ahí. Entonces, hay una circunstancia geopolítica. En esa circunstancia geopolítica, por lo tanto, la situación en el Medio Oriente es un problema. Es un problema, es un grave inconveniente que los Estados Unidos debe solucionar. Porque además ahí en el Medio Oriente está el mundo musulmán y hay una enorme presencia de chiitas que tiene una posición mucho más anti-norteamericana, mucho más radical con respecto al imperialismo occidental y que por supuesto es un obstáculo para los planes tanto del sionismo perfectamente articulado con los intereses de Estados Unidos como para el propio Estados Unidos. Entonces, un teniente asesor del Departamento de Guerra de Estados Unidos elaboró una propuesta de nuevo mapa, lo discutió por primera vez en el año 2001, pero se hizo público en el año 2005. Es decir, 20 años después estamos viendo la concreción del nuevo mapa del Medio Oriente. Y ese nuevo mapa del Medio Oriente tiene como un epicentro a Siria, como un actor importante a Turquía, que tiene una ambigüedad, porque la Turquía de Erdogan sigue con la tesis de rescatar el viejo imperio otomano y eso implica de alguna manera un enfrentamiento de Erdogan, que es musulmán, con varios de sus hermanos musulmanes. Bueno, porque es que resulta que toda la parte noroccidental de Siria era parte del imperio otomano. Entonces, eso es lo que explica cómo Erdogan financió el ejército sirio, el Ejército Nacional Sirio, que era una de las secciones de las fuerzas que tomó finalmente Damasco, ¿no? Pero además está el tema de que Turquía también quiere tratar el tema del Kurdistán. Tiene diferencia. Los kurdos, que son también musulmanes, tienen un enfrentamiento importante en toda esta parte, ¿no? Recordemos que Erdogan no es precisamente un tipo muy tolerante, que digamos, y por lo tanto hay un juego acá que se conecta con el intento de controlar el Cáucaso, que es donde está Uzbekistán, Kurdistán, Kazajstán, y hay enormes reservas de petróleo. Entonces se trata de, en este proceso, entre Israel, con su proyecto del Gran Israel, que incluye llegar hasta buena parte de la mitad del territorio egipcio. Entonces estamos hablando de una recomposición. Si esto de por sí que estoy explicando es sumamente grave, debemos entender que además detrás de esta jugada hay un tema que está vinculado con la realidad geopolítica y las tensiones geopolíticas de Rusia y China. Baja ese siguiente mapa, por favor. Porque es que resulta que Rusia y China tenían bien adelantado la restitución de la ruta histórica de la seda. Entonces, para que lo veamos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esa visión de la guerra sin fin, de la cual estoy hablando, que es la tesis del caos constructivo de Sirnei Bersinski, que ha sido, insisto, consecuentemente e ininterrumpidamente desarrollada por George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Biden y Trump de nuevo, implica intentar impedir esto. Entonces, y esa visión del caos constructivo logró en el último tercio del siglo XX y la primera década del siglo XXI algo que los que venimos de la vieja militancia de la izquierda nos parecía imposible. Eso es, que chinos y rusos se pusieran de acuerdo en algo. Todos los que militamos en el Partido Comunista recordamos que la peor acusación que se podía dar a alguien en el Partido Comunista era ser maoísta. Te hacían la cruz. ¡Guau! Tú eres maoísta, échate para allá. Huele feo. Bueno, la tesis del caos constructivo permitió que rusos y chinos se pusieran de acuerdo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y adelantaran el proyecto de la nueva ruta de la seda.
Si ustedes ven, implica la comunicación de China, Rusia, India, Persia, y miren la ruta terrestre donde terminaba, Siria. Seguía a través de Turquía hacia Europa y conectar. Si estamos hablando que la jugada, esta jugada en la que estamos asistiendo, es una jugada no solo de recomposición del Medio Oriente, sino de taponear lo que es la perspectiva geopolítica de Rusia y China, que significaría indudablemente la imposición en términos de PIB mundial de los BRIC por encima del G7. Entonces, para que estemos claros de las implicaciones de la jugada a la cual estamos asistiendo. Entonces, en ese concepto de guerra sin fin, a partir del año 2001, vimos una acción que se concretó en Libia en 2011, el inicio de la operación contra Siria en 2012, el inicio de la operación contra Yemen en 2015, ¿no? Hubo pequeñas interrupciones que hay que verlas en el hecho de los roces, porque aunque hablemos del G7 y hablemos de los imperialismos colectivos, que es ese concepto maravilloso de Samir Amir, sin embargo, hay diferencias entre los intereses geopolíticos de Inglaterra, de Francia, de Alemania con los propios Estados Unidos. Normalmente coinciden, pero hay veces que no. Fíjense, el proceso que vimos de la primavera árabe entre 2010 y 2011 es la repetición por parte de los ingleses de la operación que llevaron a principios del siglo XX con Lawrence de Arabia. Intentar efectivamente, sobre la base de las diversidades étnicas existentes en el Medio Oriente, aprovecharlos para sí, y efectivamente eso fue lo que hicieron. Esa primavera árabe es una operación en donde participa Estados Unidos, pero esencialmente montada por Inglaterra, ¿no? Ante eso, fíjense, en 2014 Rusia decide intervenir en el conflicto en Siria. Irán decide intervenir en el conflicto en Siria. ¿Por qué? No hay que ser extraordinariamente brillante ni nada por el estilo para entender la jugada que acabo de explicar y las implicaciones que eso tendría desde el punto de vista de la economía mundo y el sistema mundo, que es el objetivo esencial de control que ellos persiguen. Entonces, los rusos y los iraníes deciden meterse en el tema de Siria. Hacen todo para contener la operación contra Bashar al-Assad, ¿no? Y los estadounidenses crean todo el tema de ISIS, todo el tema del Estado Islámico, ¿no? En una estrategia destinada a lograr concretar ese mapa. El mapa anterior, vuélvemelo a poner, por favor. Es concretar ese mapa del que estamos hablando. Hay entonces una situación muy tensa. Erdogan juega con esta dinámica, juega esa ambigüedad. Por eso es que ustedes ven que ocurrió lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La principal consecuencia de lo de Siria es que esto no va a parar ahí. Esto es una amenaza sobre Irán, es una amenaza sobre China, es una amenaza sobre Rusia, es una amenaza sobre Yemen, es una amenaza general sobre la situación incluso del Magreb africano. ¿Por qué? Se trata de un proceso de recomposición en función de las tensiones que hay en esta dinámica de desoccidentalización de la cual comencé hablando. Por lo tanto, es una operación que nos coloca a nosotros, y cuando digo nosotros digo a Venezuela, en el medio del juego en este sentido, ¿no? ¿Cómo entender todo lo que pasó? Fíjense, lo primero que hay que decir es que es una operación de larga data, como ya lo ven, que tiene más de 25 años de ejecución. Y esto revaloriza aún más lo que nosotros hemos hecho en términos de resistencia en estos 25 años. Porque las mismas estrategias que le aplicaron a Siria con éxito y a Libia nos las han aplicado a nosotros y aquí han fracasado, exactamente igual. Deterioro de la economía,
ataque a las Fuerzas Armadas, penetración de grupos de desestabilización, presión internacional, acusación de violación, de ser un Estado fallido, de ser un Estado forajido, intento de aplicación de la doctrina R2P, Responsibility to Protect, la responsabilidad de proteger, que violentando las normas del derecho internacional autoriza la conformación de una fuerza internacional de paz para intervenir en caso de delitos de crisis humanitaria. Y eso funcionó en Siria y con nosotros no ha funcionado. Esto, insisto, y lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro, revaloriza aún más lo que los venezolanos, no solo el presidente como en términos de conducción política, sino lo que los venezolanos hemos llevado, porque al final todos hemos sido sujetos que hemos sufrido la guerra, una guerra no convencional indudablemente, pero una guerra al fin. Pero yo quiero que comprendamos un poco, porque al final se trata de eso la conferencia, la situación de Siria. Porque, claro, cuando ellos decían queremos que ocurra en Venezuela lo que ocurre en Siria, es porque existían importantes parangones. En algunos elementos, por ejemplo. ¿Qué elementos? Primero, Siria, al igual que nosotros, contaba con la alianza de China y Rusia para frenar los intentos de desestabilización que encabezaba Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es un punto de coincidencia entre la situación siria y la situación de nosotros. Segundo, el ejército sirio, como el ejército bolivariano, su principal dotación proviene de armamento ruso y chino, producto del boicot en términos de dotación de armas que el Departamento de Guerra y el Departamento de Estado norteamericano habían hecho tanto contra el ejército sirio como contra el ejército bolivariano. Tercer elemento, Siria como Venezuela son parte de los 10 países con mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Cuarto elemento, Siria como Venezuela tienen una importancia geopolítica, geoestratégica significativa para lograr o obstaculizar los diseños del nuevo mapa geopolítico y geoestratégico que pretende establecer Estados Unidos con sus aliados. Siria en la zona del Medio Oriente, nosotros en la parte más septentrional del continente suramericano. Quinto elemento. Y aquí sí hay hay ciertas diferencias, pero nos coloca también en el epicentro. Siria era un ejemplo simbólico inadecuado porque era el único estado declarado musulmán, pero al mismo tiempo con un gran componente laico, en medio de una zona caracterizada por las tensiones entre el chiismo y los sunitas, entre sunitas y chiitas, que son dos acepciones mismas de la interpretación del mundo musulmán, pero que tienen posiciones completamente distintas. Sunita es Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, chiita es Irán, es Yemen, para que lo entendamos un poco en lo que esto significa. Igual sucede con Venezuela, nosotros somos un mal ejemplo simbólico. Nosotros hemos sido capaces de resistir absolutamente todos los esquemas de desestabilización que intentaron contra nosotros. Un sexto elemento de comparación es y medianamente lo traté, pero quiero ahondarlo en el caso de Siria, es que el ejército sirio era el ejército en el 60º lugar en la lista de fuerza militar, ¿no? De 145 países, el ejército sirio estaba ubicado en el lugar número 60. Tenía más de 1.500 tanques, más de 3.000 vehículos blindados, artillería y sistema de misiles con tecnología china y ruso, ¿no? Poder aéreo importante que de alguna manera era un elemento de disuasión para la hegemonía aérea que Estados Unidos e Inglaterra habían hecho posible que tuviera Israel en esa zona, ¿no? Siria contaba con cazas, helicópteros y aviones de entrenamiento, una modesta flota naval, pero que servía de contención en una posición muy estratégica que daba, por supuesto, también hacia el Mediterráneo, con puertos vitales en términos de las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos, como son los puertos de Latakia y Tartus, ¿no?
enormes e importantes reservas de petróleo y gas, ¿no? Seriamente afectadas, y eso es otro punto de coincidencia con nuestra realidad, seriamente afectada por las medidas coercitivas unilaterales tomadas contra ellos, ¿no? Fíjense que así como nosotros tenemos el decreto Obama, una ley del 9 de marzo del 2015, a los sirios le aprobaron en diciembre de 2019 el Congreso de Estados Unidos una ley denominada César, que era una ley que establecía una zona de boicot aéreo muy parecida a la zona de boicot aéreo que le establecieron a Saddam Hussein luego de la Primera Guerra del Golfo. Eso para que veamos cómo ellos siguen los mismos esquemas en diversos momentos con diversas denominaciones. Entonces, las sanciones económicas, en el caso de Siria, enfocadas, tal como lo dice Jean Shar en su texto de La dictadura a la democracia, a afectar el aparato económico para producir una asfixia, produjo enormes pérdidas, produjo acompañado de un proceso de ataque psicológico con las Fuerzas Armadas sirias, que se entregaran, que hicieran un bien por el país, que el gobierno de Bashar estaba matándolos progresivamente, que era culpable de todas las crisis, no el bloqueo, no la asfixia económica, sino el gobierno de Bashar al-Assad, porque no había querido entregar sus reservas petroleras. Ese es el contexto en el cual se concreta la operación. Ahora, los medios dicen es el grupo HTS, Hayat Tahrir al-Sham, quienes toman el poder, quienes logran la victoria militar. Esto no es tan así, ¿no? Esto no es tan así. Fíjense que varios de nosotros estamos alegres porque se logró el cese al fuego con intermediación de Qatar. Pero no nos confiemos mucho de Qatar, porque Qatar con la mano zurda apoyó a HTS y con la mano derecha está interviniendo en el acuerdo de paz. Porque Qatar entra en el juego de este nuevo Medio Oriente que estamos viendo. Así que no nos creamos mucho todo lo que leamos, ¿no? Qatar y Erdogan crean el Ejército Nacional Sirio, que es la otra fuerza que realiza la operación final militar contra él. Ese ejército militar sirio fue el encargado de tomar la principal autopista que conduce hacia Damasco, la autopista M4, como la denominan, ¿no? HTS, o sea, Hayat Tahrir al-Sham, y Turquía ya habían sido dotados a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de drones de última tecnología, muy eficaces, manejados nada más y nada menos por militares ucranianos. Entonces, y esto es interesante, por eso que yo decía que esta operación afecta también a los chinos. Erdogan, si no fuera suficiente con su ambigüedad, incorpora a HTS a la colonia uigur, que es una colonia china musulmana que viene desarrollando dentro de China un proceso de secesionismo bien interesante que ha obligado a Xi Jinping a movilizar unos elementos de contención en la frontera china que da hacia esta zona, ¿no? Y esa colonia uigur constituye el Partido Islámico del Turquestán, que fue una organización también creada y apoyada desde el norte de Irak. Pues recuerden que el Kurdistán está en el norte de Irak, está en una parte de Turquía, está en una parte de Siria y tienen un proyecto también con los kurdos, ¿no? En este sentido. Entonces hay una amalgama entre Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Israel, Turquía, contra China y contra Rusia en esta operación de Siria. Turquía tenía por lo menos un lustro alimentando a células durmientes y yihadistas que habían sido parte del Estado Islámico en su punto máximo a partir del 2012-2014, como ustedes recordarán, cuando el Estado Islámico se convirtió en una verdadera amenaza en general,
y que fueron derrotadas con el apoyo de la Guardia Revolucionaria de Irán y Soleimani. Por eso la operación contra Soleimani fue clave, ¿no? Vean la concadenación. El asesinato de Soleimani tiene que ver con todos los elementos del ajedrez para hacer posible esta operación a la cual asistimos. Por eso es bueno ser un buen pajugo, ¿ves, Javier? Que uno... ¿No? Entonces hay que verlo con sumo detalle, todo esto. Fíjense, eso fue lo que obligó a que Irán tuviera enviados especiales, como Ali Larijani, ¿no? Que viajó a Siria intentando de alguna manera explicarle al presidente sirio que si no tomaba medidas serias, la Guardia Revolucionaria iraní se iba a retirar ante lo que era una ofensiva terrible que se estaba generando y que era importante la defensa de la plaza de Alepo para impedir. Sin embargo, la situación de deterioro, y por eso es que es importante la diferencia, y por eso es que nosotros debemos entender el llamado de Mundo González a las Fuerzas Armadas y los llamados constantes que vemos a las Fuerzas Armadas, es para intentar lograr lo que lograron en Siria. Que las Fuerzas Armadas y los cuadros militares del Ejército Bolivariano no respondan como si respondieron en esta coyuntura. Es decir, cuando a mí me preguntaban en estas primeras semanas de enero qué va a pasar el 10, digo nada, después del día va a venir el 11, porque la jugada extraordinaria que hizo Nicolás de colocar ahí al amigo de Diosdado, el que es ministro del Interior, fue magnífica. Y por supuesto, Compota Diabólica, que es nuestro querido Diosdado, jugó su bebé Herbert diabólico, jugó el papel que tenía que jugar de disuasión y no pasó absolutamente nada y no va a pasar absolutamente nada. Pero, y eso, repito, habla muy bien de la conducción política del sector militar y habla muy bien del proyecto bolivariano porque, tal como lo ejemplifiqué, había condiciones y por eso el discurso de ellos en los medios de que se iba a repetir lo que estaba sucediendo en Siria acá. Había elementos desde el punto de vista de la comunicación para que ellos crearan esa matriz, solo que el cálculo no les salió como debía. La carga histórica, como diría Isván Mesaro, nos... Entonces hay que ver la situación. Para el 2 de diciembre pasado, llegaba a Beirut, en el Líbano, en medio de la situación también del Líbano, el jefe de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, USSCOM, el general Jasper Jeffer. En términos oficiales, según el anuncio del Pentágono, llegaba al Líbano para concretar el alto del fuego que se había acordado entre Israel y Hezbollah. En términos extraoficiales, llegaba al Líbano para coordinar lo que efectivamente era parte de las misiones que iban a desarrollar para la toma de Damasco, utilizando la pantalla de HTS, del Hayat Tahrir al-Sham. El 5 de diciembre, Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vuelve a presentar acusaciones nunca demostradas sobre el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio, indicando que el gobierno sirio estaba ejecutando delitos de lesa humanidad. ¿Les suena conocido de las estrategias que han intentado contra nosotros de acusarnos de utilización y de aplicación de acciones de lesa humanidad? Tiene que ver con el intento a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la aplicación de la doctrina de la seguridad de proteger o R2P, Responsibility to Protect, que, insisto, permite la conformación de una coalición de fuerzas que invada, violentando el principio de no injerencia, de respeto a la soberanía e independencia, que es la base del derecho internacional público desde la paz de Westfalia en el siglo XVII. Entonces, estamos en una situación donde Estados Unidos ignora olímpicamente las objeciones, testimonios e investigaciones que demuestran que las acusaciones en general son falsas. El asunto de las armas químicas fue el argumento número 1 de la maquinaria de persuasión comunicativa, característica del ciberfascismo, desarrollada por los anglosajones.
Luego, otro actor, Jeffrey Feldman, el número 2 en la jerarquía de las Naciones Unidas, prohibió, a través del poder de veto que tiene, toda participación de las agencias de apoyo de las Naciones Unidas para la reconstrucción de Siria. Todas las acciones humanitarias, querido Eduardo, con recursos aprobados y autorizados por el Consejo de Seguridad y los organismos humanitarios de las Naciones Unidas para ayudar a la situación humanitaria en Siria, ¿no? Al suspenderla, crea unas condiciones perfectas de caos internos y caotización, que es lo que explica la escasa defensa que tuvo el régimen de Bashar al-Assad, producto de haber sido consecuentemente sometido a medidas coercitivas unilaterales desde el 2012 hasta ahora. Entonces, eran las acusaciones de que Bashar al-Assad es el verdugo de Damasco y la salida de Bashar al-Assad iba a significar, por lo tanto, la mejora inmediata de las situaciones en Siria. Mientras eso sucedía, en las Naciones Unidas, el Pentágono autorizaba al yihadista del Hayat Tahrir al-Sham y empezaba a lavarle la cara, a pesar de que estaba con una solicitud por terrorista de 10 millones de recompensa por su cabeza. El día 6 y 7 de diciembre, en Qatar de nuevo, esa misma Qatar, insisto, que hoy los medios auspician y celebran por su mediación en el alto del fuego de Israel, ese mismo Qatar estoy hablando, en el foro de Doha, para que tengamos idea además del papel que juega Qatar en este juego internacional, ahí permanentemente. O sea, cuando hablamos de las tensiones de la desestabilización, esa tensión tiene una expresión que es el foro de Doha, que es el foro del capitalismo, del tardo capitalismo, versus el foro de Sao Paulo, hoy sustituido por la Liga Antifascista Internacional que nosotros creamos. Realmente nosotros le acabamos de hacer un grato papel al foro de Sao Paulo, porque el foro de Sao Paulo ha perdido, por las posiciones de Lula, por las posiciones ambiguas, ha perdido su capacidad de convocatoria, y el foro de Sao Paulo ha aprovechado las dos últimas convocatorias del Congreso Antifascista para reunirse en Venezuela. ¿Qué talco? ¿Qué talco? El 6 y 7 de diciembre, en el foro de Doha, hay una reunión. En esa reunión participan personalidades del Medio Oriente. Acude como invitado Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, donde Rusia exige garantías para el presidente Assad, y en el sentido de que el ejército árabe sirio, que es el ejército regular, no el ejército nacional sirio, que es el ejército paralelo creado con ellos. De nuevo, otra analogía, ustedes recordarán cómo en esta primera semana de diciembre salieron un poco de militares que pasaron a retiro, haciendo llamados a los militares que siguen activos para que se pronunciaran. Vean cómo las estrategias son exactamente iguales. Por eso que yo vengo diciendo de hace rato que nosotros somos una amenaza inusual extraordinaria, porque nosotros hemos creado un antimodelo a la insurgencia y a la desestabilización. Mientras que en Siria y en otras partes ha sido exitoso, aquí ha fracasado efectivamente por las características que nosotros le hemos implementado a ese antimodelo. En esa reunión del 6 y 7 de diciembre en el foro de Doha, Lavrov pide garantías que las bases de la Federación Rusa que están en Siria no serán atacadas. Y Irán al mismo tiempo pedía garantía que los santuarios chiitas que están ahí en Siria no serían destruidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, en ese evento, junto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente Joe Biden, consideraron que la operación debía tener punto final en ese momento, debía apretarse hasta el máximo porque es el momento u otro. ¿Les suena parecido a que el momento es ya de la operación acá? Ya. ¿No? Y el 6 de diciembre en Nueva York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la resolución 2761, en cuyo texto se autoriza no tener en cuenta
las sanciones impuestas a los yihadistas anteriormente. No han triunfado y ya habían flexibilizado las sanciones contra los yihadistas. Lo próximo que ustedes van a ver es que van a retirar la recompensa que todavía pesa sobre el que es la cabeza de HTS. En otras palabras, la ONU había autorizado la ayuda a las poblaciones que estaban bajo el yugo del Daesh, Estado Islámico. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Ese cambio de posición del Consejo de Seguridad es una respuesta a las instrucciones del consejero de los Estados Unidos ahí, Noah Bonsi. En febrero de 2021, este señor, Noah Bonsi, era asesor, trabajaba para el equipo de George Soros, otra joyita más, ¿no? Y que hablaba, ya 2021, hablaba de la necesidad de flexibilizar las medidas que ante el crecimiento y la violencia extrema contra el mundo occidental que habían mostrado los yihadistas del Estado Islámico, este señor decía que había que flexibilizarlo para volverlos a traer a servir a los intereses de Occidente. El 6 de diciembre, CNN transmite la primera entrevista con el líder de HTS, Abu Mohamed al-Jolani. Y ya no es el yihadista que vimos en las recompensas del año 2013, sino que es un tipo, miren, muy parecido a la presencia de Zelensky, el ucraniano. Vestido con un uniforme cerrado verde oliva, que nos hace recordar incluso al uniforme de Fidel Castro en el triunfo de la Revolución Cubana del 59, en aquella famosa entrevista que también le hicieron a Fidel Castro para el Time, se recordarán ustedes, con barba, ¿no? El mismo 6 de diciembre, CNN, dándole relieve a este personaje que sigue, sin embargo, apareciendo en el sitio web Reward for Justice, recompensa por la justicia del Departamento de Estado, donde todavía se ofrecen $10 millones por ese señor, que fue entrevistado por CNN y que siguen siendo entrevistados por Le Monde Diplomatique, por The Guardian, de Fígaro, etcétera, etcétera, etcétera. Y reproducido por El Tiempo, Clarín, O Globo, etcétera, etcétera. La Esfera en México, por solo citar algunas cosas que como buen pajugo sigo. El 7 de diciembre, ese señor, líder de el Ayat Tahrir al-Sham y Turquía, toman la cárcel de Sednaya, uno de los centros de detención de Bashar al-Assad, y lo presentan como el matadero humano. Esa misma, al día siguiente, el 8 de diciembre, una reportera de CNN, caracterizada no precisamente por su seriedad periodista, entrevista a un supuesto prisionero liberado que, como ella lo presenta, tenía 8 meses bajo enormes situaciones de deterioro. Lo cumbre del caso, y eso generó un gran debate incluso en la prensa norteamericana, es que el tipo parecía fresco como una lechuguita, limpiecito, ¿no? Sin ningún signo de deterioro para estar detenido durante 8 meses y sometido al régimen criminal de la cárcel de Sednaya, las operaciones creadas al respecto. Porque es el intento de presentarlo. Una analogía parecida a: fui secuestrada saliendo de el Gustavo Herrera y a uno de mis motorizados le pegaron un tiro en una pierna de bala. Y aparece el tipo con una ropa interior muy ridícula de Norteamérica en un hotel de lo más tranquilo, absolutamente sano, cuando la familia incluso había dicho que estaba en zona 7, que lo habían peloteado del hospital del IDIS. Son las operaciones del ciberfascismo, de las cuales son muy peligrosas. Entonces, fíjense cómo van construyendo. La periodista a la cual yo me refiero se llama Clarissa Ward, la pueden buscar. Su entrevista está en YouTube, sumamente cómico este tema.
Entonces, es el intento de generar la presentación de Bashar al-Assad como un asesino. El 8 de diciembre, Bashar al-Assad ordena a sus hombres de poner las armas. Damasco cae sin ningún tipo de resistencia. Los yihadistas se despliegan y enarbolan el símbolo del nuevo régimen. Abu Mohamed al-Jolani, el verdadero nombre del yihadista es Ahmed al-Sharaa, es el emir de Hayat Tahrir al-Sham, el comandante de Al-Qaeda y número 2 en su momento de la jerarquía del Emirato Islámico, conocido como Estado Islámico, ISIS o Daesh. Ese es el personaje al cual utilizan en esto. Toma el poder en Damasco, rodeado de asesores británicos, franceses, norteamericanos e israelíes, especializados en métodos de comunicación. Se presenta, una de las primeras acciones es que entra a la gran mezquita de los Omeyas y pronuncia un discurso muy parecido al califa de Daesh, Abu Bakr al-Dhani, pronunciado en 2019 en la mezquita de Al-Nuri en la ciudad iraquí de Mosul. Y aquí empieza un tema duro, y es que a pesar de lo dicho por CNN y los medios de que va a haber garantía a las minorías cristianas que están en Siria, esto no ha ocurrido, no ha ocurrido. Hemos visto cómo ha comenzado una persecución que tiene que ver con la conformación de este nuevo mapa geopolítico, en donde el sionismo ha estado metido en esto. Entonces, fíjense, no es fortuito la toma de Damasco la primera semana de diciembre, el acuerdo momentáneo de paz, un acuerdo sui generis, y cuando digo sui generis, y con esto quiero ir terminando, es que cuando vemos en el acuerdo, veamos lo que establece. Ya se los voy a reseñar acá. El acuerdo con la mediación de Qatar, que, insisto, tan divulgado ha sido en los medios desde el día de ayer, implica algunas cosas que yo no creo que se van a llegar a cumplir, pero sí necesitan de alguna manera bajar, sobre todo en los medios occidentales, la matriz de los crímenes de lesa humanidad que Israel viene desarrollando con el apoyo de la comunidad internacional y el silencio cómplice que estamos observando, ¿no? Eso implica la entrada, según ellos, de unos 60.000 médicos, la reconstrucción de los hospitales, ¿no? Entrada de ayuda humanitaria diaria, la libre circulación por la franja de Gaza, ¿no? Todo pareciera muy, muy simpático, pero realmente dudoso en este momento pudiera ser. Vamos a ver, para buscarlo. Al Jazeera. Israel señala que va a dejar libre 2.000 palestinos prisioneros, 250 con condenas de por vida. Los palestinos acuerdan liberar a los 33 israelíes cautivos. Israel dice que va a permitir la entrada de ayuda médica al pueblo de Gaza, que va a abrir el paso de Rafah para permitir el cruce libre hacia Egipto, que las fuerzas de Israel van a devolverse al borde donde estaban antes de la iniciativa de la ofensiva el 7 de octubre. Fantasías animadas ayer y hoy, ¿se acuerdan, Warner Brothers? Que Israel va a iniciar un mayor diálogo con Hamas, ¿no? Que va a ayudar a la completa normalidad de la vida en Gaza.
pide a Israel que le devuelvan incluso los cuerpos sin vida de los cautivos israelíes para completar la operación, y que Israel va a ayudar a la reconstrucción de los hospitales y las escuelas en Gaza. Si eso es así, yo después de 55 años de ateo militancia me voy a bautizar y les voy a pedir que me echen el agüita bendita en la moñerita. Si eso ocurre, me bautizo. Lo digo públicamente. Dejo mi ateísmo militante durante 55 años atrás. Por lo tanto, estamos viendo, insisto, en una gravísima operación que tiene mayores consecuencias. Esto va a elevar la conflictividad. Esto va a aumentar. Fíjense, sin embargo, dentro de todo esto, este escenario incluso nos conviene. Y con esto sí voy a terminar, porque como ustedes saben, yo hablo más que un perdido cuando aparece. Hay mucha expectativa por parte de la oposición radical con la juramentación de Trump en 4 días. Yo creo que las expectativas van a quedar solo en eso. Trump, a pesar de esto que yo estoy planteando acá, no significa que tenga el control absoluto de Siria en este momento. Y eso significa que no cuenta con la capacidad para asegurar la dotación de energía que necesita para compensar la diferencia que hay entre lo que produce y lo que necesita para mantener su PIB en esta competencia que tiene con Rusia y con China. Luego, no hay ningún indicio de que mejore la situación en los 2 pasos. Y de nuevo al mapa. No hay ningún indicio que mejore la situación en el paso del estrecho de Hormuz y en el paso del estrecho de Bahr el Asad, ¿no? Porque si bien están tomando Siria, no tienen el control, y hay que entender que el conflicto con Yemen es que todos los países que son dotadores de petróleo de Estados Unidos y la Comunidad Europea tienen sus puertos del lado frente a todo el territorio que controla el Estado Islámico de Irán y que tiene una alta capacidad marítima para controlar este paso. Entonces, la guerra con Yemen se ha basado en que todos estos puertos, ante un escenario de guerra con Irán, no van a poder ser utilizados para sacar el petróleo. Y entonces, la estrategia con la guerra con Yemen era obligar a Yemen a aceptar el paso de tuberías, de oleoductos, hasta el estrecho de Bahr el Asad, de tal forma que ahí quedaba más cerca el paso hacia el canal de Suez. Por lo tanto, la jugada que estamos viendo en Siria es que ante la imposibilidad de derrotar a los yemeníes y en la dificultad que significa el paso por el estrecho de Bahr el Asad, el juego es construir oleoductos a través de Siria para sacarlos acá. Pero eso significa tener un control absoluto del territorio de Siria, que no es cierto. Por lo tanto, en esa dificultad sigue estando latente un escenario donde el precio del barril de petróleo, producto de un conflicto donde los iraníes se obstinen del incumplimiento de la palabra de Estados Unidos y la OTAN, bloquee el estrecho de Hormuz y el barril de petróleo llega a $350, $400. En ese escenario, que Trump y sus asesores lo deben tener, no es que yo sea un tipo muy brillante y ellos sean muy brutos, no, ellos tienen que estar analizando esto mismo que yo les estoy presentando a ustedes. En ese escenario cuentan con las refinerías de Sigo, cuentan con las 9.600 estaciones que tiene Sigo, que controla el 15% del mercado de lubricantes y gasolineras de Estados Unidos, pero que tiene el pequeñísimo problema de que solo funciona con petróleo MEN-16. ¿Y quién tiene MEN-16? Por eso que ustedes ven que Biden, antes de entregar, le dio una extensión a Chevron. Bueno, pero es que Chevron tiene Campo Boscán, que es un campo petrolero en la costa occidental del lago, que tiene una ñinguita de petróleo, apenas tiene 26.000 millones de barriles de petróleo comprobados, no tiene mucho. Por lo tanto, no vayan a ustedes sorprenderse que si bien Trump no va a salir diciendo, mi amigo Nicolás, veamos a Jorge moviéndose como se sabe mover muy bien Jorge Rodríguez y anunciando algún tipo de acuerdo. Como dijo ese gran filósofo Porky P, esto es todo, amigos.
Gracias a Juan Eduardo Romero. Y entonces ahora queda abierto el derecho de palabra y de preguntas. Llega la primera. ¿Puede explicar cómo Estados Unidos puede ocupar el espacio aéreo de otros países? Superioridad aérea, tecnológica, revolución en armamento militar. Sin embargo, yo creo que esto además es relativo, cada vez ocurre menos. Fíjense, les pongo el caso de nosotros. Nosotros tenemos los Sukhoi 30. Esos Sukhoi en 11 segundos están en Bogotá. En 11 segundos están en Bogotá. Además vienen producto de una consecuencia de las acciones de Estados Unidos, la alianza tecnológica entre Estados Unidos, entre Rusia y China, ha permitido que estos avancen en las redes 5G. Las redes 5G tienen mayor capacidad de transmisión de datos, menos vulnerabilidad, ayuda a los sistemas de conformación de microchip y esto incide en mayor tecnología. Los misiles ultrasónicos utilizados por Irán contra Israel recientemente en el mes de octubre tienen que ver con tecnología 5G. Entonces cada vez menos está sucediendo, cada vez menos está sucediendo. Fíjense, ¿por qué la guerra en Ucrania no ha avanzado más? ¿Por qué los Estados Unidos de repente detuvo la dotación de misiles de mediano alcance? Bueno, porque Rusia probó un misil hipersónico hacia una de las localidades militares de Ucrania como un elemento de disuasión. Misiles que tienen, al utilizar el chip con tecnología 5G, saben que los misiles normalmente en la balística clásica siguen parábolas. Los misiles con tecnología 5G no siguen parábolas, suben, bajan, se mueven a la derecha e izquierda. Eso hace que los sistemas de computación no puedan calcular la intersección. La clave del sistema Patriot, del escudo que tanto enarbolan los israelíes, está basada en la balística clásica, ¿no? Si yo sé dónde despega el misil y sé su alcance, calculo la parábola y establezco un punto de intersección de ese cohete, porque la parábola es fija. Pero si el misil sube, baja, agarra hacia la derecha a la izquierda, yo no tengo manera de precisar la dirección que adquiere el misil. Entonces, esto cada vez es más relativo. Yo mañana presento esto. Esto es mi último resultado de Ser Pajugo. Y ahí hay un capítulo sobre la inteligencia artificial aplicada a la guerra tecnológica. Y cada vez más se utiliza lo que se llama la inteligencia de las cosas para la inteligencia militar, ¿no? Y esto hace que esta pregunta que me están haciendo, que es una realidad, que es lo que le ha permitido a los Estados Unidos invadir el espacio aéreo sobre la superioridad en la revolución en armamento militar, cada vez esté ocurriendo con menos frecuencia. ¿Qué me puede decir del nuevo presidente del Líbano? Mira, un tipo interesante. Primero es historiador igual que yo, lo cual lo hace interesante. No, mira, viene de una amplia familia vinculada a la historia del Líbano. No es un tipo radical, si pudiéramos ver de repente un acercamiento del Líbano hacia las líneas occidentales. Es un miembro de la Corte Internacional de Justicia en este momento. Su desenvolvimiento como académico es intachable, siempre ha apoyado la causa del mundo árabe,
apostando no al radicalismo, sino al respeto al principio de la soberanía. Yo creo que hay que tener una buena expectativa al respecto de lo que está sucediendo en el Líbano y lo que pudiera ser. De todas maneras, recuerden que el Líbano no es un sistema presidencialista. El presidente en el Líbano es más bien una especie de adorno simbólico, ¿no? Pero sin embargo, dada la estatura ética y moral de este profesor de la Universidad del Líbano, es posible que veamos un proceso de regularización de la situación difícil que está allá. Dice acá, queda demostrado con su ponencia que Maduro garantiza la paz. La guerra sin fin en Siria, Ucrania, al igual que en Colombia, se mantendrá. Mira, yo lo dije en una entrevista recién nombrado Petro, la pueden buscar en La Iguana, una entrevista con Clodovaldo, el periodista. Yo decía que no tenía, como efectivamente no sigo sin tener grandes expectativas con Petro. Es más, creo que con Javier organizamos una conferencia aquí sobre eso, que yo explicaba ese punto de vista. Porque Petro puede ser presidente, pero no tiene el poder de Colombia. Y eso explica la posición agresiva del canciller de Colombia con nosotros, eso explica los planes de desestabilización que se siguen manteniendo desde Colombia. Es decir, el tema de la guerra sin fin que yo señalé se va a mantener y la única manera de no mantenerse es que, y es uno de mis temores, porque yo me baso siempre en hacer historia comparada, fíjense. Yo decía aquí en este libro, lo voy a buscar para leer. El texto, yo decía algo que me preocupa. Y es que las grandes crisis de los imperios siempre se han solucionado con una guerra cruenta que termina finalmente con esa crisis, ¿no? Déjame buscarlos aquí para leérselo. Aquí está. Yo digo, la historia de la humanidad, cada vez que se da una transición intersistémica, es decir, de un mundo unipolar, multipolar, bipolar a otro, donde viejos imperios hegemónicos pierden sus capacidades, ha estado marcada por una resolución violenta de esa crisis. Así sucedió con la caída del Imperio Romano y antes que ellos el agotamiento del Imperio Persa y su sustitución por el modelo helénico de Alejandro Magno. Lo mismo con el declive de España y la disputa hegemónica con Inglaterra entre el siglo XVI al XVIII, o el momento de surgimiento como potencia de Estados Unidos a finales del siglo XIX, o el intento de Alemania con Hitler junto a Japón e Italia de hegemonizar el mundo y concretar su dominio. E indudablemente asistimos hoy a una situación que guarda parangón y que amenaza el tradicional dominio que ha ejercido la forma del capital impuesto por Estados Unidos como gran triunfador después de la última gran guerra. Esta crisis es el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo del posfascismo. Y todas las crisis de los grandes imperios se han solucionado con una gran guerra que ha asumido o ha incluido a buena parte de la humanidad. Yo creo que lamentablemente lo que estamos viviendo no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. La guerra sin fin puede terminarse con una gran guerra que haga que, como decía Einstein, peleemos la Cuarta Guerra Mundial, porque esta es la Tercera Guerra Mundial, la peleemos con palos y con piedras ante el peligro de que quedemos todos absolutamente destruidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan.